¿Qué fue, mi gente? Es John Arwabi. En esta oportunidad tenemos que hablar de lo que está pasando en los últimos días porque pudiese ser que estamos viendo tiempos de cambio. En realidad, lo que está ocurriendo en los últimos días ha dado mucho de qué hablar. También la reacción de Donald Trump al respecto, porque este es un tema que durante tanto tiempo, al parecer, había sido intocable para Donald Trump. Y eso era su apoyo al gobierno de Israel. Desde el primer día de su primera presidencia, él había sido el presidente más pro-Israel que ha tenido Estados Unidos durante mi vida. Y pues es una cosa que yo personalmente he criticado sobre Donald Trump innumerables veces, ya ustedes lo saben. Y la razón es simple, es porque un presidente no debería estar permitiendo que un gobierno extranjero lo influencie hasta el punto en el que ese presidente tome decisiones que sean contrarias al interés nacional, ¿ok? Así de simple. No me interesa si ese gobierno es el de Israel, o el de China, o el de Rusia, o el de Ucrania, ¿ok? Mis críticas han sido iguales para cualquier tipo de interferencia de gobiernos extranjeros en los asuntos de un país soberano, ¿ok? Pero en este caso, estamos viendo cómo ahora estoy empezando a dejar de estar en la absoluta minoría respecto a este tema, ¿ok? Durante tantos años lo he estado, pero ahora al parecer muchas personas están empezando a despertar y darse cuenta de que quizás no es una buena idea tener a un gobierno extranjero dictando la pauta de lo que puede y no puede hacer Occidente, ¿ok? Entonces vamos a hablar de, por ejemplo, la más reciente encuesta de Gallup que revela que solo el 32% de los estadounidenses ahora aprueba las acciones militares de Israel en Gaza. También vamos a hablar de cómo Donald Trump ha directamente refutado afirmaciones hechas por Benjamin Netanyahu y todo su gobierno, y estas son afirmaciones muy delicadas y que están defendiendo a capa y espada en todos los medios de comunicación en los últimos días, y eso tiene que ver con la hambruna en Gaza, una hambruna que están tratando de negar de una forma absolutamente sinvergüenza, y lo están haciendo a la vista del mundo entero, por mucho que no permitan la entrada de periodistas objetivos e imparciales. Pero entonces tenemos que ver lo que dijo al respecto Donald Trump, ¿ok? Primero, esta instancia. Next time you speak to Netanyahu, what will you ask him to do? Well, I'm going to say, look, we're giving money and we're giving food, but we're over here and we're over in the United States, and I think I can speak for the Prime Minister. We're giving money and things. He's got to sort of like run it. Well, I want them to make sure they get the food. I want to make sure they get the food, every ounce of food. I think you want the same thing. Entonces Donald Trump dice, bueno, yo le voy a decir a Benjamin Netanyahu que él tiene que manejar mejor el tema del alimento. Estamos enviándoles dinero, pero no lo está manejando bien. Y yo quiero asegurarme de que cada gramo de comida llegue a las personas en Gaza. Y después también en el Air Force One, hablando sobre el tema de la hambruna. Una vez más, estos son los temas más delicados del momento y es uno que el gobierno de Benjamin Netanyahu está haciendo todo lo posible por negar. Así que tener a Donald Trump en reiteradas ocasiones, también lo hizo en el frente del Trump Turnberry en su visita a Escocia, teniendo al lado a Keir Starmer, pero en esta instancia en el Air Force One de vuelta a Estados Unidos lo hizo inclusive con mayor fuerza. Escuchen esto. I have, and she thinks it's terrible, and she sees the same pictures that you see, and that we all see, and I think everybody, unless they're pretty cold-hearted or worse than that, nuts. There's nothing you can say other than it's terrible when you see the kids, and those are kids, you know, whether they talk starvation or not, those are kids that are starving. I mean, they are starving, and you see. Miren, Donald Trump dice, a menos de que seas una mala persona o que estés loco, ¿ok? Ves esas imágenes y no hay nada que puedas decir más que en efecto, esto es terrible y que en efecto esos niños están pasando una hambruna, ¿ok? Y eso es Donald Trump diciéndole eso sobre quién. ¿Quién es la principal persona que está haciendo esas afirmaciones de que allí no pasa nada y que en realidad el gobierno de Israel está manejando el asunto de la mejor forma posible y porque son el gobierno más moral y el ejército más moral y porque nunca lastimarían a nadie inocente, ¿ok? Pero entonces también tenemos que ver lo que fueron las declaraciones de Donald Trump respecto a los comentarios de Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene, miren, tengo que decir, me he criticado muchas veces a Marjorie Taylor Greene, pero esta publicación en su cuenta de Twitter fue un 10 de 10, ¿ok? Un 10 de 10. Así que voy a tratar de leerlo todo. El problema es que el traductor de Google en Twitter vuelve todo un bloque de texto. Le quita los párrafos, ¿ok? Pero esto realmente bien vale la pena leerlo. Así que si ustedes quieren leerlo, vayan a la cuenta de Marjorie Taylor Greene. Lo publicó el día de ayer a las 3 de la tarde, ¿ok? Dice...
Ayer hablé con un pastor cristiano de Gaza. Hay niños muriendo de hambre y cristianos han sido asesinados y heridos, además de mucha gente inocente. Si eres cristiano estadounidense, esto debería ser absolutamente inaceptable. Tal como dijimos que lo ocurrido el 7 de octubre era también absolutamente inaceptable. ¿Son las vidas inocentes israelíes más valiosas que las vidas inocentes palestinas y cristianas? ¿Y por qué debería Estados Unidos seguir financiando esto? El gobierno secular de Israel, con armas nucleares, ha demostrado ser más que capaz de lidiar con sus enemigos y de exterminarlos sistemáticamente del territorio, y está en el proceso de hacerlo. La mayoría de los estadounidenses que conozco no odiamos a Israel y no somos antisemitas en absoluto. Estamos hartos de que nos digan que tenemos que resolver los problemas del mundo, pagar por ellos y librar todas las guerras del mundo mientras los estadounidenses luchan por sobrevivir. Aunque trabajen todos los días y muchos de nosotros, aunque seamos cristianos, ya no queremos financiar ni luchar en las guerras seculares con armas nucleares de Israel, especialmente cuando provocan hambruna infantil y la muerte de personas inocentes, incluyendo cristianos. Por supuesto que estamos en contra del terrorismo islámico, pero cuando has trabajado toda tu vida y solo recibes un cheque de seguridad social de $1,000, pero los no ciudadanos se les dieron 3.500 o más, estás cabreado. Cuando has trabajado toda tu vida y todos tus funcionarios federales electos han gastado imprudentemente y enviado el dinero que tanto te ha costado ganar a cada país extranjero, a cada guerra y ONG extranjera, hasta el punto que tenemos una deuda de casi $40 billones y la inflación ha hecho que la vida sea inasequible, estás cabreado. Cuando has trabajado toda tu vida y tus funcionarios federales electos se niegan a solucionar los problemas absurdos que hacen que todos los seguros sean inasequibles, estás cabreado. Y para las generaciones más jóvenes que se esfuerzan al máximo para salir adelante en este sistema ridículo, se sienten desesperanzados. Y eso me llena de ira. Nada de esto es antisemita y yo, junto con millones de estadounidenses, rechazo esa etiqueta manipuladora. Son las consecuencias de décadas de políticas de Estados Unidos último. Una intervención extranjera incesante y el pueblo estadounidense viendo claramente la verdad y el sufrimiento. Esta es mi postura. Ningún estadounidense debería enfrentar persecución de ningún tipo debido a su identidad. Ni los judíos estadounidenses, ni los musulmanes estadounidenses, ni los cristianos estadounidenses, ni los afroamericanos, asiáticos, hispanos, ni los estadounidenses mestizos. Y así sucesivamente. Ya tenemos leyes contra los delitos de odio contra eso y eso no es lo que somos en Estados Unidos. Mi postura es esta. Como representante de los Estados Unidos, represento al pueblo estadounidense. Mi enfoque completo está en solucionar los problemas de Estados Unidos. Y ahora mismo los problemas de Estados Unidos amenazan el futuro de mis hijos. Considero que esto es una guerra contra mis hijos. Veo a toda persona, sin importar quién sea, que sigue esclavizando a mis hijos con deudas, que mantienen políticas que les hacen la vida imposible y que prioriza países y guerras extranjeras por encima de la vida y el sustento de mis hijos como el enemigo que libra guerra contra ellos y su generación. Entonces, una vez más, tremenda publicación de Marjorie Taylor Greene. Quiero que vean la respuesta que tuvo Donald Trump al respecto con el tema de que Marjorie Taylor Greene llamó lo que está pasando en Gaza un genocidio. Y esto es lo que dijo Donald Trump. Donald Trump hace tan solo 5 minutos, ¿ok? Por lo menos pareciera tan solo 5 minutos. Hubiese inmediatamente dicho, no, eso no está pasando. No, yo confío plenamente en el accionar de Benjamin Netanyahu, que él es un héroe de guerra. Deberían hacerle una estatua, ¿ok? Pero ahora escuchen cómo responde a esta pregunta Donald Trump. Believe it or not. Representative Marjorie Taylor Greene has said that what is occurring there is a genocide. Do you agree? Oh, it's terrible what's occurring there, yeah. It's a terrible thing. People are very hungry. You know, the United States gave $60 million for food, and it's a shame because nobody, I don't see the results of it, and we gave it to people that in theory are watching over it fairly closely. We wanted Israel to watch over it. Part of the problem is Hamas is taking the money and they're taking the food. But we gave $60 million a couple of weeks ago. Nobody said anything about it. Nobody said thank you. But I didn't need to thank you. I just wanted the people to get fed. And we're helping out financially with that situation. It's a terrible situation. So just to conclude... Entonces, Donald Trump no niega lo que dice Marjorie Taylor Greene. Donald Trump, estaba a un paso de decir, en efecto, que lo es. A un paso. Él dice, es una situación terrible, es terrible lo que está pasando allí. Después trata de evadir el continuar con esa respuesta y habla sobre cómo están enviando dinero y que él quería que Israel manejara el envío de ese alimento, pero después también tiene que mencionar el hecho de que, bueno, no es solo Israel, que no lo está manejando bien. Pero nuevamente, esto es un Donald Trump, por lo menos desde el punto de vista de este tipo de discurso, totalmente diferente a lo que tan solo estaba diciendo hace 2 semanas.
Quizás pudiese tener que ver con el hecho de que pues ahora Donald Trump se está dando cuenta de que esto ya es algo que se ha vuelto totalmente indefensible, absolutamente indefensible. O sea, lo ha sido desde hace por lo menos un año, pero en la actualidad realmente hace falta que seas un portavoz del gobierno de Benjamin Netanyahu para poderlo defender. No más que eso, ¿ok? Y por eso estamos viendo, por ejemplo, que Francia, que Reino Unido, que Canadá y que Malta y quizás inclusive hasta Alemania, todavía no Alemania ha sido confirmado, pero Francia, Canadá, Reino Unido y Malta ya han anunciado que pretenden reconocer a Palestina como un Estado, algo que obviamente ha desatado también una ola de reacciones totalmente histéricas de parte de miembros del gobierno de Benjamin Netanyahu, porque al fin y al cabo ven esto como un atentado en contra de su soberanía, ¿ok? Ahora también tengo que leer lo que publicó Sean Strickland, el luchador de la UFC y republicano, simpatizante de Donald Trump, amigo de Donald Trump también. Él publicó esto en su cuenta de Twitter el día de ayer. No puedo creer que esté diciendo esto, pero votaré por un demócrata antes que por un candidato republicano del iPad, o sea, que haya sido financiado por el iPad. 4 años de un demócrata suenan más fáciles que un político controlado por un gobierno extranjero. Ted Cruz fue un recordatorio aleccionador de lo controlados que están nuestros políticos. Y esto tiene 50,000 likes. ¿Okay? 50,000 likes en pocas horas de haberse publicado. También les quiero mostrar una cosa. Mientras que nosotros estamos esperando que Pam Bondi renuncie a su cargo, porque eso es lo que debería ser. Debería haber sido despedida, ¿verdad? Pero debería por lo menos dimitir, debería renunciar. Ella le mintió abierta y descaradamente una y otra vez a los estadounidenses y al mundo entero en los primeros meses de haber llegado al cargo. Así que lo correcto sería que ella ya no pueda seguir siendo fiscal general. Sin embargo, sigue siéndolo y lo sigue siendo para anunciar esto. Dice, gracias por su liderazgo y pronta acción. El antisemitismo no será tolerado ni en Florida ni en ningún otro lugar. Mi fiscal federal y yo estamos investigando esto. ¿A qué se refiere por esto? Pues a un comunicado que publica la Universidad Estatal de Florida sobre cómo hubo un incidente entre 2 alumnos en el que un alumno judío fue empujado. Ahora, yo estoy condonando el que alguien sea empujado por cualquier motivo. No. ¿Acaso yo lo estoy defendiendo, justificando? No. Lo que yo me estoy preguntando es, ¿desde cuándo el fiscal general de los Estados Unidos habla sobre lo que en efecto es una riña entre 2 alumnos universitarios? ¿Desde cuándo eso ocurre? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon a 2 alumnos universitarios pelearse y que la fiscal general del país hiciera un comunicado al respecto y abriera una investigación? ¿Cuándo fue la última vez? Porque yo les puedo contar algunos casos muy notorios en los cuales hasta el día de hoy Pam Bondi no ha hecho ni un solo comentario. Por ejemplo, está el caso que fue el conocimiento internacional de Austin Metcalf, quien perdió la vida a manos de Carmelo Anthony. ¿Okay? Pam Bondi no ha dicho nada al respecto. Nada. Cero. ¿Okay? No ha dicho absolutamente nada. De la misma forma que Pam Bondi no ha emitido ningún comunicado sobre lo ocurrido unos días atrás en Cincinnati durante la noche, en la que varias personas fueron asaltadas, entre ellas una mujer que fue golpeada y cayó al piso y se pegó la cabeza contra el suelo. ¿Okay? Pam Bondi no ha hablado sobre ese caso, pero Pam Bondi habla sobre una riña en la que un alumno fue empujado. Y después se espera que personas digan, pero ya va. ¿Cómo puedo ver esto y no pensar algo más que se le está dando preferencia a un grupo por encima de otros? ¿Cómo puedo ver lo que con tanta frecuencia ocurre y decir algo más que esto es evidentemente anteponer los intereses de un grupo particular o de los políticos de un país particular y su agenda geopolítica por encima de los intereses del país al que tú representas, siendo un político estadounidense o siendo un político de tantos otros países de Occidente? ¿Okay? ¿Qué más pueden pensar personas que ven cosas como estas? Pam Bondi sale corriendo a hacer un comunicado sobre algo que ocurrió unas horas atrás, que es el equivalente a un altercado entre 2 alumnos. Una vez más, no estoy condonando el que haya ocurrido. Debería ser, si en efecto fue algo simplemente por las características inmutables o las creencias de una persona, debería ser ese alumno agresor botado de la universidad. Ok, perfecto, adelante. Pero que la fiscal general está haciendo una investigación. Por favor.
Y encima de eso también tengo que mostrarles lo que fue una absoluta dejada en la calle que le dio Glenn Greenwald a Stephen Miller. Miren, yo he dicho muchas cosas positivas sobre Stephen Miller porque Stephen Miller tiene una forma de interactuar con los medios de comunicación deshonestos que me gusta, pero eso no significa que Stephen Miller no pueda también él ser deshonesto. En efecto, aquí lo estaba haciendo y Glenn Greenwald lo expuso por ello, ¿ok? Glenn Greenwald está hablando sobre cómo se busca implementar las mismas definiciones de lo que significa antisemitismo que la administración de Donald Trump le ha entregado a múltiples universidades como Columbia y Harvard como uno de los requisitos si quieren volver a obtener financiamiento federal. Quieren volverlo una ley, quieren implementarlo a nivel federal. Están tratando de hacerlo muchos congresistas en la actualidad. Todavía no ha recibido suficiente apoyo, pero están tratando de hacerlo. ¿Y cuál sería esa definición? Pues es la definición que viene de la IHRA y parte de lo que constituye antisemitismo, una vez más, esto publicado por la propia organización, ¿okay? Son estas cosas que tienen aquí en pantalla. Entonces, si esto se volviese ley, hacer cualquiera de las cosas que está aquí en pantalla sería un crimen de odio, ¿okay? Entonces vamos a leer. Acusar a ciudadanos judíos de ser más leales a Israel o a las supuestas prioridades de los judíos en todo el mundo que a los intereses de sus propias naciones. Eso sería un crimen, ¿ok? Negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, afirmando que la existencia de un Estado de Israel es un intento racista. Eso sería un crimen. Ahora, ¿acaso es un crimen el decir exactamente lo mismo sobre Estados Unidos? No, porque lo dicen todos los días los progres. Todos los días. Todos los días dicen que Estados Unidos está creado en tierras robadas, que Estados Unidos se fue construido con la esclavitud, que Estados Unidos es profundamente racista. Pero bajo esta premisa, si tú fueses a decir esto sobre Israel, en Estados Unidos sería un crimen en Estados Unidos. No lo sería decirlo sobre Estados Unidos, lo sería decirlo sobre otro país en Estados Unidos. Alguien que por favor me explique, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Continuamos. Aplicar un doble rasero al exigirle un comportamiento que no se espera ni se exige de otra nación democrática. Entonces, si tú quisieras criticar al gobierno de Israel y las acciones del gobierno de Israel, tendrías que también asegurarte de haber hecho la misma clase de críticas sobre otros países, ¿ok? Porque si no, crimen de odio, ¿ok? Ahora yo me pregunto, ¿acaso eso existe para cualquier otro país? ¿Acaso para yo poder criticar China o el gobierno de Cuba o el régimen de Cuba, el régimen venezolano o Kim Jong-un de Corea del Norte, yo necesito asegurarme de primero haber hecho otras críticas similares en otros países? O si yo quisiera criticar gobiernos democráticamente electos, entonces, si yo quisiera criticar el gobierno alemán, el francés, el español, ¿acaso por eso yo tendría que justificarlo mostrando mis antecedentes de opiniones políticas? No, pero en el caso muy particular y puntual de Israel sí tendría que hacerlo. Después, utilizar los símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico, por ejemplo, las afirmaciones de que los judíos mataron a Jesús o el libelo de la sangre. ¿Okay? Entonces, nuevamente, si tú fueses a decir esto, en efecto, también sería un crimen de odio decirlo. Ok, después, establecer comparaciones entre la política israelí contemporánea y la de los fanáticos de Hildemaro, del austríaco de pequeño bigote. ¿Okay? Nuevamente, tú pudieses hacer esta misma comparativa inclusive sobre el presidente de los Estados Unidos, como todos los días lo hacen los demócratas sobre Donald Trump. Literalmente lo llaman Hildemaro, ¿okay? Todos los días. Dicen que él es Hildemaro, que él es el nuevo Hildemaro, que él adora a Hildemaro. Sobre el presidente de los Estados Unidos. Si lo fuese a decir sobre el gobierno de Israel en Estados Unidos, sería un crimen de odio. Y nuevamente, esto es algo que, como bien denota Glenn Greenwald, está buscando varias personas de la administración de Donald Trump poder volver una ley y poder aplicar a nivel federal. Aquí él publica todos los recibos. Los invito a que vayan a su cuenta de Twitter para que lo puedan leer en mayor detalle. Pero en efecto, aquí publica los recibos y pues en efecto esto es algo que congresistas ya han dicho abiertamente que quieren que se imponga. Entonces, una vez más, estamos, a mi parecer, frente a un momento en el que personas están diciendo, miren, el que me acusen de ser antisemita cuando no estoy haciendo ningún comentario sobre las creencias religiosas, ni siquiera estoy haciendo comentarios sobre los ciudadanos del país, estoy criticando a su gobierno, ¿okay? A su ejército, a su gobierno, ya no sirve.
Ya no sirve, ya no lo va a permitir, ya no lo va a permitir. No estoy diciendo de mi parte yo llevo criticando las acciones del gobierno de Israel desde que era un muchacho, ¿okay? Que tenía 14 años. En Twitter estaba hablando sobre lo que estaba haciendo Israel en Gaza, ¿okay? Sin embargo, para muchas otras personas que ese calificativo, ¿verdad?, de antisemita los ha mantenido autocensurándose, ¿okay? Pues creo que ya está empezando a dejar de tener ese mismo nivel de eficacia. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre con el tema de Donald Trump, porque miren, Donald Trump, el problema es que dice una cosa, después por otro lado dice otra, ¿ok? Entonces hace un comunicado en una rueda de prensa y después va corriendo a Twitter y dice, bueno, si Canadá reconoce a Palestina, eso va a hacer que sea muy difícil llegar a un acuerdo de comercio con ellos. Que me dirán ustedes, ¿qué sentido tiene que si Canadá reconoce a otro país, por eso Donald Trump no puede hacer un acuerdo que esté en el mejor interés de Estados Unidos? Una vez más, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero yo espero que en el caso de Canadá y la declaración que hizo respecto a Donald Trump sea simplemente una forma de ponerle mayor presión al gobierno canadiense. Como otra palanca más. Bueno, quieren hacer esto, entonces bueno, va a ser más difícil. Pero no necesariamente por ese tema, porque si lo fuese, Donald Trump hubiese dicho lo mismo con respecto al tema de Reino Unido. Reino Unido ya se estableció el acuerdo comercial, entonces Donald Trump pudiese haber dicho, bueno, vamos a tener que revertirlo, vamos a tener que volver a aumentar los aranceles a Reino Unido si reconoce a la Palestina, y no ha dicho tal cosa. Ya ha dicho que no está de acuerdo porque pudiese ayudar a Hamas, pudiese ser una recompensa para Hamas, pero no ha dicho que va a aplicar ningún tipo de medida punitiva al Reino Unido por haberlo hecho, ¿okay? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre. Hasta la próxima, gente. Paz.